Capítulo 1. La sombra detrás del cristal. La noche era tranquila, demasiado tranquila para la grandeza de Enderby House, una extensa finca rural encaramada en los acantilados de Devonshire, donde el viento del mar a menudo sacudía las ventanas como un susurro de viejos secretos. Dentro, la luz aún brillaba desde el gran salón, proyectando reflejos sobre los cristales pulidos, y era a través de una de esas mismas ventanas, altas, elegantes y sin cortinas, que todo se veía. Era casi medianoche cuando el grito rompió el silencio. La señora Caroline Enderby, viuda del difunto Sir Rupert Enderby, fue encontrada muerta en su silla, con el rostro vuelto hacia el mar y los ojos abiertos de par en par, como si estuviera aterrorizada. Las puertas francesas estaban entreabiertas y la brisa nocturna traía el tenue aroma a rosas de la terraza. No se veía ningún arma, ni señales de forcejeo, solo la taza de té volcada a su lado y un marco de fotografía roto sobre la alfombra. El cristal hecho añicos, la foto faltaba. Los sirvientes fueron los primeros en entrar, seguidos por sus invitados, todos vestidos de etiqueta. En cuestión de minutos, la calma se transformó en un caos absoluto. Los huéspedes de Enderby House eran 6 que habían cenado con la difunta señora Enderby solo una hora antes de su muerte. Coronel Arthur Sloane, militar retirado, de mandíbula cuadrada y voluntad de hierro, que conocía a los Enderby desde la guerra. Señorita Lydia Marchla, joven compañera de la señora Enderby. Demasiado hermosa, decían algunos, y demasiado ambiciosa para su posición. Señor Julian Vale, un encantador comerciante de arte de Londres, cuyas deudas, según se rumorea, son tan numerosas como sus admiradores. Dr. Emmett Shore, el médico del pueblo, conocido por su discreción y su rivalidad con el difunto esposo de la señora Enderby, por ciertas inversiones. Señora Constance Merriweather, un viejo amigo del difunto, chismoso y excitable, siempre ansioso de saber un secreto antes del desayuno. Simón Enderby, el hijastro distanciado de la señora Enderby, que había llegado esa misma tarde después de 5 años en el extranjero, y cuya herencia dependía de su buen favor. Todos estaban presentes cuando se oyó el grito. Todos afirmaron ignorar lo sucedido, y aún así, alguien la había matado. Inspector Graveson, hombre de la policía local, llegó antes del amanecer, un hombre impasible, práctico y con poca imaginación. Rápidamente concluyó que las puertas francesas abiertas sugerían un robo fallido, un ladrón sobresaltado, quizás, por el repentino movimiento de la anciana, un infarto provocado por el miedo, limpio, sencillo, eficiente, pero en el pasillo de pie, con un pequeño e impecable sombrero hongo en sus manos, un pequeño hombre belga con un elegante bigote levantó una ceja. «Ah, mi amigo», dijo Hércules Poirot, su voz era suave y su acento preciso. «Si algo he aprendido, es que la explicación simple, ¿cómo se dice?, agrada al policía pero no la verdad». Poirot no había venido por casualidad. Estaba visitando a un amigo cercano cuando recibió un telegrama de la propia señora Enderby, enviado el día anterior. El mensaje era breve y peculiar. «Señor Poirot, me temo que me están vigilando. Hay una cara en la ventana. Venga enseguida». Tenía intención de visitarla esa misma noche, pero cuando llegó a Enderby House, la dama estaba muerta. Al entrar en la sala, la mirada de Poirot recorrió el lugar con rapidez y precisión. Cada objeto parecía ser objeto de un interrogatorio silencioso. Observó la posición de la taza de té, el marco roto, la leve mancha en el pomo de la puerta-ventana, la hendidura en la alfombra cerca de la ventana, como si alguien hubiera estado allí, observándolo. El inspector Graves se aclaró la garganta con impaciencia. «Señor Poirot, la mujer tenía 72 años. Tenía el corazón débil. La puerta estaba abierta. Estaba asustada. Esa es la culpa, simple y llanamente». Poirot sonrió débilmente. «Quizás sí. Pero dígame, mi querido inspector, ¿por qué una mujer con el corazón débil manda llamar a Hércules Poirot?» Graves parpadeó. «Tonterías supersticiosas, quizá». No, murmuró Poirot, arrodillándose junto al cadáver. La señora Enderby no era una mujer supersticiosa, era una mujer temerosa. Hay una diferencia, inspector. Una nace de la imaginación, la otra del conocimiento. Poirot se levantó, con la mirada fija de nuevo en el gran ventanal. Más allá, la luna se cernía sobre el mar como un frío testigo. El cristal estaba entreabierto, y en su superficie, débil pero visible con la luz adecuada, se veía una sola huella dactilar. Se acercó más. La impresión estaba borrosa, incompleta
y colocada de forma extraña, en el interior del vaso. Murmuró suavemente. La ventana que todo lo vio, tal vez vio demasiado. La familia se reunió nerviosamente mientras Poirot iniciaba su discreta investigación. Simon Enderby, el hijastro, fue el primero en hablar, con voz tensa y controlada. Estaba frágil, Monsieur Poirot. La emoción, la tensión. Seguro que su corazón simplemente se desplomó. No hay necesidad de dramatismo. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Ah, sí, no hay necesidad de dramatismo. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no es así? Los ojos de Lydia March brillaron. Fue espantoso, susurró. Creí ver algo fuera de la ventana antes del grito. Una sombra, solo por un segundo. Una sombra, repitió Poirot en voz baja. Qué interesante. La dama teme un rostro en la ventana, y luego aparece una sombra y muere. El coronel Sloane resopló. Casualidad, señor. Las mujeres ven sombras por todas partes. Digo que dejemos que el buen inspector se encargue. Poirot esbozó una pequeña y cortés sonrisa, alisándose el bigote. Coronel, es usted un hombre de acción, pero... Y se dio un ligero golpe en la sien. Soy un hombre observador, y he observado algo realmente peculiar. ¿Qué es eso?, preguntó Graves con sospecha. Que hay un huésped en esta casa que miente, dijo Poirot en voz baja, y aún no es medianoche en mi investigación. Se giró una vez más hacia la ventana, donde, al reflejo de la luz de la luna, se distinguía apenas el contorno de una fotografía desaparecida sobre la repisa de la chimenea. Alguien la había quitado, alguien que no deseaba la ventana, o cualquier otra persona, para ver lo que había estado allí. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. El sol de la mañana se alzaba débilmente sobre Devonshire, proyectando una tenue luz sobre Enderby House, que ahora parecía mucho menos majestuosa y más parecida a un escenario de intrigas. Dentro, el aire estaba cargado de inquietud. La casa se había reunido en el gran salón, cada invitado inquieto, cada rostro delatando un rastro de la tensión de la noche. Poirot, pequeño y preciso como siempre, estaba sentado ligeramente apartado en un delicado sillón, con los dedos entrelazados y la mirada penetrante escrutando cada sutil movimiento. El inspector Graves rondaba torpemente cerca de la repisa de la chimenea, murmurando notas, intentando poner orden en el caos que aún no podía comprender. La mirada de Poirot se posó primero en Simon Enderby, el hijastro, cuya inmaculada apariencia apenas disimulaba la inquietud de su postura. Simon jugueteaba nerviosamente con el puño de su manga. Afirmó haber estado en la biblioteca cuando se oyó el grito, pero Poirot, como siempre, no se dejó impresionar por las simples palabras. «Ah, mi querido Simon», dijo Poirot con una voz suave como la seda, pero con un sutil peso. «Regresó ayer mismo de Londres. Dígame, ¿vio a alguien a su llegada? ¿Alguien a quien pudiera describir como una sombra? ¿Una sombra que camina entre nosotros?» Simón se puso rígido, parpadeando rápidamente. «Yo no vi a nadie. Viajé solo. No tuve nada que ver con esto, señor Poirot». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «Por supuesto. Pero ya veremos. A menudo la verdad está en la vacilación, ¿no es así?» Poirot entonces centró su atención en Lydia March, cuya delicada belleza parecía contrastar marcadamente con la tensión de sus ojos verdes. Había sido ella quien mencionó la sombra en la ventana, pero su recuerdo parecía vago, casi ensayado. «Mi querida señorita March», dijo Poirot, «usted estaba presente cuando la dama gritó. ¿Vio algo por la ventana? ¿O fue solo un reflejo de la noche?» Los labios de Lydia se entreabrieron con un ligero temblor en la voz. «Juro que lo vi, una sombra, alguien moviéndose. No pude ver con claridad, solo una figura». Poirot sonrió levemente. «Y sin embargo las sombras son engañosas. Uno ve lo que teme. Quizás la dama de la ventana temía no sombras, pero alguien que conocía. Dígame, señorita March, ¿suele pasar las tardes junto a la ventana?» «No. Rara vez», admitió Lydia, mirando nerviosa a los demás. «A veces me pedía que me asomara, pero solo era por las vistas. Le encantaba el mar». Poirot asintió. «El mar puede estar sereno, o puede esconder secretos bajo su tranquila superficie, sí». El coronel Sloane, que permanecía rígido en su silla, se aclaró la garganta. Su voz tenía la cadencia entrecortada de un soldado. «Señor Poirot, todo esto de sombras y secretos es pura tontería. La muerte de la dama es lamentable, sí, pero un corazón demasiado débil no puede soportar el miedo.
Eso es todo lo que hay que decir. Los ojitos de Poirot se entrecerraron. Ah, pero coronel, ¿no le parece curioso que la puerta estuviera entreabierta y que la taza de té quedara medio derramada? ¿Acaso una mujer aterrorizada no tira todo lo que tiene cerca? Y sin embargo, hay orden en medio del caos. Es una sutil contradicción, pero contradicción al fin y al cabo. Sloane apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Había servido en batalla y conocía los peligros de subestimar a un oponente, especialmente a uno tan pequeño y meticuloso. El comerciante de arte, el señor Julian Bale, se desenvolvía con estudiada naturalidad, aunque Poirot percibía la tensión subyacente. Su traje caro y su peinado impecable eran distracciones, máscaras que ocultaban más de lo que se permitía mostrar. «Señor Bale», empezó Poirot, «usted negocia con objetos de gran valor. Dígame, ¿había algo en el salón que pudiera interesarle a un ladrón?» Bale se encogió de hombros levemente. «No hay nada que valga la pena robar aparte de las joyas de la anciana. Pero te aseguro que no me interesa robar». Poirot arqueó una delicada ceja. «Ah, pero el interés y la oportunidad a menudo llegan juntos, y hay que tener en cuenta los deseos de quienes no se conforman simplemente con interés, ¿sí?» Los labios de Bailey se curvaron en una sonrisa educada, pero sus ojos se dirigieron hacia la ventana, como si el propio cristal pudiera revelar un secreto que temía reconocer. Poirot se dirigió entonces al Dr. Shore, el médico del pueblo, cuyo comportamiento tranquilo y su forma de hablar cuidadosa a veces podían ocultar más de lo que revelaban. «Dr. Shore, usted conoce esta casa desde hace muchos años. Atendió al difunto Sir Rupert y ahora a Madame Enderby. ¿Alguna vez habló de amenazas? ¿Advertencias? ¿Algo que pudiera explicar su miedo a la ventana?» Shore se ajustó las gafas y respondió con serenidad. «Era una mujer cautelosa, señor Poirot, pero nunca percibí sus temores en forma de amenazas concretas. Quizás solo imaginaba sombras como hacen algunos en su soledad». Poirot se dio un ligero golpecito con el dedo en los labios. «Ah, la imaginación. Y sin embargo, la imaginación puede inspirarse en la realidad, ¿no? A menudo el instinto sabe lo que la mente aún no reconoce». Por último, la mirada de Poirot se posó en la señora Constance Merriweather, cuyo hábito de revolotear por la habitación no había disminuido con la tragedia de la noche. «Mi querida señora Merriweather», dijo Poirot con dulzura, «usted es amiga de la difunta. Seguramente podrá decirme, ¿le contó algo inusual últimamente? ¿Cartas, visitas, alguien vigilándola?» La señora Merriweather se ajustó el sombrero con nerviosismo. «Mencionó que la vigilaban, sí, pero me pareció fantasioso. Dijo que a veces veía caras en la ventana, pero yo pensé que solo eran nervios. Había estado preocupada por asuntos familiares, ¿sabe?» Poirot sonrió levemente. «Asuntos familiares, sí. Los hilos del pasado a menudo se entrelazan con el presente, y sin embargo, incluso un hilo pequeño, si se tira en el momento oportuno, puede desenredar un tapiz». Poirot se levantó y empezó a pasearse lentamente por la habitación, con la mirada saltando de un rostro a otro, observando cada tic, cada vacilación, cada mirada cuidadosamente disimulada. La casa misma parecía contener la respiración. «Amigos», dijo finalmente, «estamos reunidos en una sala llena de verdades y falsedades. Uno de ustedes no es del todo honesto, y sin embargo, la verdad saldrá a la luz. Hasta el más mínimo detalle, la sombra más tenue, el más leve temblor de una mano, hablará más fuerte que todas las palabras». Se detuvo junto a la ventana y examinó la débil huella dactilar aún visible en la esquina del cristal. «Esta ventana ha visto mucho», murmuró. «Ha visto miedo, ha visto deseo, ha visto traición, y un día, pronto, hablará, al menos a mí». El inspector Graves se removió, inquieto. «¿Piensas resolver esto mirando una ventana?» Poirot esbozó una leve sonrisa divertida. «No, inspector, no por la ventana, sino por los ojos de quienes temen decir la verdad. Ah, sí, las pequeñas células grises harán su trabajo». Concluida la reunión, Poirot se retiró brevemente a un rincón, permitiendo que la familia recuperara la compostura. Sin embargo, en su mente, las piezas del rompecabezas empezaban a tomar forma. Ya había notado las más mínimas inconsistencias, la vacilante descripción de la sombra por parte de Lydia, la rigidez de Simon, la impaciencia excesiva del coronel, la sutil mirada de Bailey hacia la ventana, la calma mesurada del Dr. Shore y el nerviosismo ansioso de la señora Merriweather. Uno de ellos había mentido. Uno había orquestado los acontecimientos de la noche, o al menos
ocultado la verdad. Y Poirot, como siempre, descubriría la respuesta con paciencia, metódicamente y precisión infalible. Dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. El juego ya estaba en marcha. Capítulo 3. Poirot llega. La mañana se había convertido en la tarde, y un sol quebradizo proyectaba una luz fría sobre Enderby House. A pesar de la grandeza de la finca, la atmósfera era tensa, casi opresiva, como si las propias paredes fueran testigos renuentes de los acontecimientos de la noche anterior. Dentro, Hércules, Poirot se movía con su habitual precisión, cada gesto deliberado, cada mirada evaluadora. No era, como algunos podrían suponer, un hombre de fuerza bruta o intuición extravagante. Más bien, era un observador atento, un psicólogo disfrazado, y hoy sus pequeñas células grises estaban listas para diseccionar la casa hasta el más mínimo engaño. La entrada de Poirot en el salón fue mesurada, pero imponente. Se detuvo un momento para observar a los invitados reunidos, todos los cuales se habían quedado desde la reunión matutina con la curiosidad mezclada con el miedo. «Mis amigos», comenzó con un acento nítido y pausado, «todos han sufrido la desgracia de la muerte de Madame Enderby. Pero la desgracia no siempre dice la verdad. Hay que investigar con paciencia, con calma, metódicamente». El coronel Sloane, que nunca era partidario de la sutileza, murmuró en voz baja. Metódico es una palabra para describirlo. La mirada de Poirot se posó en él, sin diversión, pero sin ánimo de confrontación. «Coronel, hay que elegir las palabras con cuidado. La verdad es delicada. Una mano demasiado brusca la aplastará por completo». Lydia March, sentada junto a la ventana, levantó la vista con aprensión. Se había recuperado solo parcialmente del susto de la noche anterior, pero no podía escapar de la mirada penetrante del detective. «¿Encontrarás la sombra?», preguntó en voz baja. El bigote de Poirot se esbozó en una leve sonrisa. «Quizás, mademoiselle, pero no se capta una sombra con prisa. Uno observa, mira y... entonces golpea con claridad». Poirot comenzó su cuidadoso recorrido por la habitación, inspeccionando los objetos y su ubicación. Observó la taza volcada, la leve mancha en la puerta-ventana, el marco roto y el tenue rastro de lo que había sido una fotografía, ahora desaparecida. «Siempre está en los detalles», murmuró Poirot. «El ser humano cree poder ocultarlo todo, pero la más mínima acción delata 1000 intenciones». Su mirada se posó en Simone Enderby, quien había optado por sentarse tranquilamente en un rincón. Poirot observó la tensión en los hombros del joven, el sutil apretón de manos. No era solo miedo, había culpa, o al menos el cuidadoso intento de ocultar algo desagradable. «Y usted, señor Simon», dijo Poirot, haciendo una pausa, se apresuró a desestimar el suceso como si fuera simplemente el resultado de un infarto. Sin embargo, quien lo desestima con demasiada prisa, a menudo busca desviar la atención. Los labios de Simón se apretaron en una fina línea. «Solo digo lo obvio», dijo. «La señora era mayor, tenía el corazón débil. Esa es la explicación más sencilla». Poirot inclinó la cabeza cortésmente, pero para sus adentros catalogó la contradicción. La simplicidad a menudo esconde complejidad, y él estaba decidido a descubrirla. Poirot inició el delicado proceso de entrevistar a cada invitado individualmente. Prefirió no abrumar a la familia con sospechas de golpe, sino dejar que las conversaciones fluyeran con naturalidad, como si el diálogo informal fuera el medio por el cual pudiera surgir la verdad. Lydia March fue el primero. Poirot le preguntó por la sombra que ella había dicho haber visto. «¿Se movió rápido?», preguntó. Lydia dudó. Creo que sí, pero fue breve, casi como un destello. No puedo estar segura». «Ah, un destello», dijo Poirot en voz baja. «La mente recuerda más lo que teme que lo que ve. Quizás la sombra era un reflejo, o quizás alguien deseaba que se viera». Se estremeció ante la sugerencia. «¿Quieres decir que alguien intentó asustarla?» Poirot se dio un ligero golpe en la sien. «El miedo es una herramienta, mademoiselle, y quienes lo manejan pueden lograr mucho sin mover una mano». Coronel Sloane fue el siguiente, y sus entrevistas fueron enérgicas. Poirot formuló preguntas precisas sobre la noche del asesinato, destacando cuidadosamente la insistencia militar del coronel en el orden y la disciplina. «¿Y usted, coronel?», dijo Poirot, «¿estaba en la habitación cuando se produjo el grito?» «Afuera, cerca del recibidor», respondió Sloane con frialdad. «Llegué inmediatamente después, nada más». La mirada penetrante de Poirot no vaciló. «Y sin embargo,
Sus palabras son firmes, casi ensayadas. Dice la verdad, sí, pero hay que tener en cuenta la verdad de la omisión. A veces lo que es no dicho es mucho más revelador que lo que se dice. Sloane frunció el ceño, pero no respondió. Era un hombre acostumbrado a ocultar sus debilidades, pero no podía controlar la atención de Poirot. Señor Julián Vallée, el comerciante de arte, presentó un desafío más sutil. Poirot notó la leve capa de sudor en la frente de Val, a pesar del aire fresco de la mañana, y la forma en que sus ojos se desviaban constantemente hacia el marco roto. «Comercia con objetos valiosos, ¿verdad?», preguntó Poirot con indiferencia. «Quizás notó que faltaba algo anoche». Vale sonrió levemente, procurando parecer despreocupado. «Solo la fotografía de la anciana, señor Poirot. Eso no me interesa en absoluto». Poirot entrecerró los ojos. «Ah, pero incluso los objetos sin valor monetario pueden tener otro valor. Valor sentimental, o quizás el poder de revelar secretos». La sonrisa de Val se desvaneció levemente. Poirot lo notó y siguió adelante, convencido de que el hombre tenía algo que ocultar. Dr. Emmett Shore, a continuación, habló con un aire sereno y mesurado. Había cuidado de la familia Enderby durante décadas, y su serenidad era admirable. Sin embargo, Poirot notó la leve tensión en las manos del médico y la forma en que sus ojos evitaban la puerta francesa. «¿No vio nada sospechoso anoche?», preguntó Poirot con suavidad. Shore negó con la cabeza. «Nada. Llegué después del grito. Simplemente ayudé lo mejor que pude». Poirot reflexionó sobre esto, advirtiendo que la oportunidad suele estar presente. El recuerdo preciso del doctor de sus propios movimientos, hasta el último minuto, era casi demasiado exacto. La exactitud puede ser admirable», murmuró Poirot, «pero a veces uno recuerda el detalle equivocado para ocultar el correcto. Señora Constance Merriweather fue la última». Se agitó nerviosamente mientras Poirot le hacía preguntas, pero su voz tenía un dejo de excitación, casi de entusiasmo. «¿Alguna vez Madame Enderby expresó miedo a alguien en particular?», preguntó Poirot. Ella habló vagamente», admitió la señora Merriweather. «De rostros en la ventana, sombras en la noche. Pero parecía imaginario, no real». Poirot sonrió levemente. «Fantasía, quizás, o una advertencia. A menudo, un mensaje se transmite en susurros antes de materializarse, y Madame Enderby no era una mujer que hablara a la ligera». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Ah, sí. Y usted, señora, parece disfrutar de la emoción de los secretos. Es una cualidad curiosa». La señora Merriweather se sonrojó, pero la observación de Poirot fue acertada. La gente rara vez admite lo que se esconde tras una máscara revoloteante, pero los ojos no mienten. Las primeras impresiones. Al final de la tarde, Poirot había hablado individualmente con todos los invitados. Se retiró brevemente a la ventana por donde supuestamente había salido la sombra, estudiando la tenue huella dactilar y el tenue reflejo de la fotografía desaparecida. «Cada uno», murmuró en voz baja, «lleva una pieza del rompecabezas, pero el rompecabezas aún no está completo. Las mentiras se tejen con cuidado, los motivos se esconden bajo las sonrisas. Hay que pelar las capas lentamente, con cuidado, hasta que se revele el meollo del asunto». El inspector Graves, observando en silencio, murmuró: «No veo que es tan complicado. Alguien la mató. Hagan preguntas, tomen declaración, resuélvanlo». Poirot sonrió débil pero consciente. «Ah, mi querido inspector, el método es la clave. No se puede simplemente captar la verdad. Hay que convencerlo de que se revele. Y eso, amigo mío, es el arte de la detección». Capítulo 4. Entrevistas iniciales. El salón de Enderby House se había quedado en silencio. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por los altos ventanales y proyectaba sombras alargadas y angulares sobre la alfombra persa. Poirot había solicitado que cada miembro de la casa y los invitados se reunieran con él individualmente en la biblioteca, una sala más pequeña e íntima, llena de libros, donde sus preguntas pudieran formularse con discreción. El inspector se quedó en la puerta, observando, aunque no participó. Aún no había comprendido que la fuerza de Poirot no residía en la apariencia, sino en leer la mente humana. Simon Enderby fue el primero en entrar. Sus pasos eran cuidadosos, casi ensayados, como si hubiera practicado cada movimiento para parecer natural. Poirot señaló una silla con su habitual cortesía, y Simon se sentó. «Señor Simon», empezó Poirot, «llegó usted ayer mismo tras 5 años en el extranjero.
Es una ausencia bastante larga. Se mantuvo en contacto con Madame Enderby durante ese tiempo. Los dedos de Simón temblaron al apretarlos en su regazo. De vez en cuando, cartas, nada inusual. La mirada de Poirot era aguda y penetrante. De vez en cuando, cartas. Y sin embargo, uno se imagina que después de 5 años, uno podría sentir cierta distancia, quizás indiferencia o decepción. Simón apretó la mandíbula. Tuvimos desacuerdos, eso es todo. Poirot asintió como si esperara la respuesta. Ah, los desacuerdos. Pueden ser peligrosos. Dejan huella en el corazón, ¿verdad? Y a veces también en otras cosas. Simon frunció el ceño, pero no dijo nada más. La mirada de Poirot se detuvo en él, notando la leve huella de sus zapatos en la alfombra, la ligera tensión en sus hombros, la rapidez de sus latidos, perceptible incluso desde la distancia. Lydia Marchview, la siguiente en entrar. Sus movimientos eran vacilantes, pero elegantes, como si quisiera evitar cualquier sonido innecesario. Los ojos de Poirot notaron de inmediato las pequeñas manchas en sus guantes y el tenue rastro de polvo en su manga, detalles que cualquier observador común habría pasado por alto. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, «usted mencionó haber visto una sombra junto a la ventana anoche. Dígame, ¿qué aspecto tenía?» Lydia dudó y luego habló en voz baja. «No puedo describirlo. Fue fugaz. Quizás un hombre, quizás nada. Solo sé que Madame Enderby parecía asustada, más de lo que la había visto nunca». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Ah, fugaz, sí. A menudo, un instante fugaz revela más de una hora de investigación. ¿Alguien más lo vio?» Lydia negó con la cabeza. «No, solo yo». Poirot tamborileó con los dedos. «Interesante, solo usted. Y sin embargo estaba a su lado. Eso es significativo. Y dígame, ¿habló Madame Enderby alguna vez de miedo? ¿De amenazas?» Lydia bajó la mirada. Mencionó haber visto a alguien en la ventana al anochecer. Un rostro, quizás. Estaba preocupada, pero me pareció una fantasía. Poirot sonrió levemente. ¿Fantasía o una advertencia? «Ah, mademoiselle, el miedo rara vez es infundado». Coronel Arthur Sloane fue llamado a continuación. Entró con el paso firme de un soldado, con las manos entrelazadas a la espalda. «Coronel, anoche llegó justo después del grito», empezó Poirot. «¿Notó algo inusual? ¿Alguna perturbación? ¿Alguna señal de que algo hubiera ocurrido?» La expresión de Sloane era firme, casi desdeñosa. «Nada. La muerte de Madame Enderby fue repentina. La puerta entreabierta, la taza volcada, todo congruente con el susto. Eso es todo». Los dedos de Poirot se presionaron ligeramente el bigote. «Consistente, quizás. Sin embargo, también se podría considerar inconsistencias. ¿Notaste algún objeto fuera de lugar? ¿Se quitó algo?» La mandíbula del coronel se crispó. «Yo no le presté atención. Me concentré en ella. Eso es lo que uno hace». Poirot inclinó levemente la cabeza. «En efecto, la concentración es admirable, pero a veces impide ver la verdad. Hay que verlo todo, coronel, incluso los detalles que parecen insignificantes». Señor Julián Valelo siguió, entrando con su habitual aire de elegancia informal, aunque Poirot notó de inmediato la sutil tensión bajo su sereno exterior. La mirada de Val se dirigió al marco roto y a la ventana con un escalofrío casi imperceptible. «Usted se dedica al arte, Monsieur Val», empezó Poirot. «Dígame, ¿estaba usted particularmente interesado en las posesiones de Madame Enderby? ¿Algún objeto de valor que pudiera haber llamado la atención?» Vale hizo un gesto elegante con la mano. «Quizás solo la fotografía, pero es sentimental, no tiene valor. Seguramente nadie cometería semejante acto por eso». Poirot entrecerró los ojos levemente. «Ah, el valor sentimental. A menudo se subestima. Sin embargo, la gente se pelea por lo que cree que le pertenece, tenga o no valor monetario. Y la fotografía desaparecida fue borrada intencionalmente, ¿no?» La expresión de Vale permaneció inalterada. «Quizás». Poirot notó la leve tensión en su mandíbula y el ligero cambio de peso. Movimientos sutiles, pero ricos en información para alguien entrenado para interpretarlos. Dr. Emmett Shore entró con serenidad, aunque Poirot detectó de inmediato el cuidadoso control de cada gesto. Las manos del médico eran firmes, sus palabras mesuradas, pero Poirot sospechaba que la mente del doctor estaba trabajando en los detalles incluso en ese momento.
Doctor Shore, dijo Poirot en voz baja, usted conoce esta casa desde hace muchos años. ¿Le contó alguna vez Madame Enderby sobre amenazas, preocupaciones o disturbios nocturnos? Shore se ajustó las gafas. Nada inusual. Era cautelosa por naturaleza, pero nada alarmante. La traté con cuidado como cualquier médico lo haría. Poirot asintió lentamente. Precaución, una máscara para el miedo quizá, o quizá para el conocimiento. El instinto suele preceder al razonamiento, ¿no es así? Los dedos del médico temblaron imperceptiblemente, pero mantuvo la compostura. Poirot notó cada leve destello. Señora Constance Merriweather fue la última. Sus movimientos eran rápidos, su voz aguda y cadenciosa mientras estaba sentada frente a Poirot. Tenía una relación muy estrecha con Madame Enderby, empezó Poirot. Mencionó algo preocupante, cartas, visitas, sombras en la ventana. Las manos de la señora Merriweather revoloteaban nerviosamente. Ella habló vagamente. Rostros en la noche. Estaba preocupada, pero me pareció fantasioso. No se puede vivir con miedo constante. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Fantasioso? ¿O premonitorio? A menudo la más mínima advertencia es la más acertada. Y usted, madame, parece intrigada por los secretos. Es una cualidad que puede ser reveladora. Sus ojos se abrieron ligeramente y la sonrisa de Poirot fue imperceptible. No se puede mentir a las pequeñas células grises. Tras todas las entrevistas, Poirot regresó al salón, donde la familia se había reunido de nuevo. Permaneció en silencio, permitiéndoles percibir que la simple observación era una forma de interrogatorio sutil. La noche de la muerte de Madame Enderby, comenzó, estuvo llena de sombras, sí, sombras de la mente, así como sombras proyectadas por la noche. Cada uno de ustedes tiene pensamientos ocultos, quizás miedos no expresados, quizás intenciones que nunca se hicieron realidad. Sin embargo, uno de ustedes ha actuado de manera incoherente con los demás. El inspector Graves frunció el ceño. ¿Actuó? ¿Se refiere al asesino? La mirada de Poirot no se apartó de la ventana. Paciencia, inspector. Debemos dejar que la verdad se revele, pieza por pieza. Observe, escuche y note hasta el más mínimo gesto. En estos detalles se esconde la respuesta. Se volvió hacia los invitados con las manos entrelazadas a la espalda. Ah, amigos, puede que se crean inteligentes, pero la inteligencia a menudo se revela a la luz de un cuestionamiento sutil, y mis pequeñas neuronas están despiertas, vigilantes y listas para detectar la más mínima discrepancia. Un silencio se apoderó de la sala. Incluso el habitualmente asertivo coronel Sloane parecía abatido por la intensidad del escrutinio de Poirot. Poirot finalmente se acercó a la ventana y posó una mano delicada sobre el marco. Esta ventana ha visto mucho, y aunque no habla con palabras, lo atestigua todo. Con el tiempo revelará quién de ustedes ocultó la verdad y quién es inocente. Los habitantes de la casa intercambiaron miradas inquietas. La calma matutina se había desvanecido por completo. Estaba claro, el juego había comenzado y Poirot ya llevaba varias jugadas de ventaja. Capítulo 5. La primera pista falsa. La noche caía lentamente sobre Enderby House, proyectando largas sombras sobre el salón. El aire, antes impregnado de conversación educada y ansiedad contenida, se había vuelto sospechoso. Poirot había pasado el día observando la casa, anotando cuidadosamente comportamientos, gestos y las sutiles inconsistencias que solo un ojo experto podía discernir. Sin embargo, a pesar de su meticulosa observación, dejó que la velada transcurriera sin revelar ni una fracción de lo que había percibido. El inspector Graves, impaciente por la lentitud del proceso, ya había empezado a formular su propia teoría. «Es obvio», murmuró mientras paseaba por la habitación. «El hijastro Simon tenía el motivo. Lo heredaría todo. La explicación más sencilla suele ser la correcta». Los ojitos de Poirot brillaron tras sus gafas. «Ah, inspector, la sencillez es seductora, sí, pero también es traicionera. Hay que tener cuidado con las conclusiones que complacen la mente pero no la verdad». Poco después de cenar, un nuevo alboroto sacudió la casa. La señorita Lydia March, pálida y temblorosa, se acercó al inspector Graves y le confesó que había tocado la puerta francesa la noche del asesinato. La moví un poco, admitió con voz apenas audible. No pensé que importara, solo quería ver si la ventana estaba bien cerrada. Los ojos de Graves se iluminaron. Ahí está, eso explica la mancha. Debió ser ella. Entró en pánico y provocó el accidente que mató a Madame Enderby.
La familia murmuró su conformidad. La tensión de Simon Enderby se relajó ligeramente. El coronel Sloane enderezó los hombros en señal de aprobación, e incluso la señora Merriweather dejó escapar un leve suspiro de alivio. La supuesta culpable había sido identificada. Una mujer joven, nerviosa y asustadiza, el chivo expiatorio ideal. Poirot, sin embargo, guardó silencio. Caminó lentamente hacia la ventana, rozando con los dedos la tenue huella aún visible. «Ah, la superficie no siempre es la sustancia», murmuró en voz baja. Poirot solicitó una conversación privada con Lydia. Ella lo siguió, con pasos vacilantes, pero confiando en el detective belga. «Señorita, usted admite haber tocado la puerta», dijo Poirot en voz baja. «Pero dígame, ¿tenía intención de hacerle daño a Madame Enderby?» Lydia negó con la cabeza con fuerza. «No, señor Poirot, jamás le haría daño. Solo quería ver si estaba cerrada. Tenía tanto miedo de las sombras en la ventana. No quise decir nada». Poirot asintió lentamente. «Ah, no, mademoiselle. Le creo. El acto fue inocente, sí, pero ha sido la distracción perfecta. Uno ve al culpable con prisa, y sin embargo, a menudo se acusa de inocencia mientras que la astucia permanece oculta». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿no crees que fui yo?» Poirot sonrió levemente. «No. Usted es solo un testigo de las circunstancias. Pero las circunstancias pueden engañar incluso al ojo más perspicaz. Debemos mirar más profundamente. Sí, más profundamente que el dedo que...» Mientras tanto, Poirot volvió a centrarse en Simon Enderby. Aunque Graves lo había considerado libre de sospechas, el detective belga no estaba nada satisfecho. Observó al hijastro en silencio, fijándose en cada detalle: la tensión de su mandíbula, el ligero tic de su mano izquierda, la forma en que evitaba mirar directamente el marco roto. Más tarde, en privado, Poirot interrogó a Simón sobre sus movimientos. «Usted afirma haber estado en la biblioteca cuando se oyó el grito», dijo Poirot. «Y sin embargo, ¿no oyó a Lydia mover la puerta?» Simón dudó. Luego tragó saliva con dificultad. Puede que me haya distraído. Estaba leyendo una carta. No me di cuenta». Poirot entrecerró los ojos sutilmente. «Ah, distraído, sí. Pero la carta que leyó, ¿era correspondencia trivial o algo importante?» Los labios de Simon se apretaron en una fina línea. No fue nada importante. Solo asuntos de negocios». Poirot tamborileó ligeramente con los dedos. ¿Negocios? ¿O quizás personales? A menudo el corazón se distrae con lo que la mente intenta ocultar. No se puede ocultar lo que las pequeñas neuronas descubren. Al anochecer, Poirot había empezado a reconstruir un sutil patrón. Los motivos, deseos y ansiedades de cada invitado se entrelazaban de forma compleja. Simon poseía riqueza y herencia. Lydia, proximidad y confianza. Vale, conocimiento de la fotografía desaparecida. El Dr. Shore, acceso y discreción. El coronel Sloane, autoridad e influencia. La señora Merriweather, nutrida de chismes y observación. Sin embargo, un hecho se le hizo cada vez más evidente a Poirot. La explicación obvia, la mancha accidental de Lydia, era solo un fragmento de un engaño mayor. Alguien manipulaba las apariencias, utilizando a los inocentes para ocultar a los culpables. Poirot tomó breves notas en un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, catalogando cuidadosamente cada observación. Escribió sobre el nerviosismo de Lydia, las sutiles contradicciones de Simon, la ligera agitación de Val, el control mesurado de Shore y el excesivo énfasis del coronel en la simplicidad. Incluso la ansiosa excitación de la señora Merriweather insinuaba algo más que mera curiosidad. «Ah, sí», murmuró Poirot. «El verdadero culpable se esconde bajo capas. Solo hemos visto...» A última hora de la noche, apareció un sirviente, jadeante y alarmado. Había llegado un paquete de Londres, dirigido a Madame Enderby, con un mensaje urgente y deprisa. El inspector Graves supuso de inmediato que contenía correspondencia que podría aclarar el papel de Lydia. Poirot, sin embargo, lo manejó con su habitual cuidado. Inspeccionó la letra, el sello y el peso del paquete. El contenido, revelado con dedos delicados, consistía en 2 cartas y un pequeño boceto. Este último representaba la misma ventana por la que se había visto la sombra. «Este boceto es preciso», murmuró Poirot. «Lo hizo alguien que observó, que sabía. No fue un acto casual. Hay intención, sí.
y la intención es un lenguaje que habla con claridad a las pequeñas neuronas. Graves, desconcertado, frunció el ceño. ¿Entonces no era Lydia después de todo? Los ojos de Poirot brillaron. No, inspector. Es una testigo, no la autora del engaño. La autora se mueve en la sombra, sí, manipulando las apariencias. Y las apariencias, como ve, pueden ser muy traicioneras. Al caer la noche, la casa Enderby estaba inquieta. Cada crujido del suelo, cada sombra que se movía, parecía susurrar secretos. Los invitados se miraban con recelo. La anterior sensación de camaradería se disolvió por completo. La primera pista falsa, el toque accidental de Lydia, March, había desviado la atención, pero la sospecha persistía en cada rincón y el verdadero culpable seguía oculto. Poirot, sentado de nuevo junto a la ventana, recorrió con el dedo la tenue huella dactilar en el cristal. «El primer movimiento está hecho», murmuró. «Los jugadores están indecisos. El tablero está preparado. Pronto saldrá a la luz la verdad, cuando el culpable se revele en sus gestos, palabras o maneras». Incluso el inspector Graves lo percibió. La tensión, la anticipación, la sutil emoción que surge cuando un rompecabezas está casi al alcance de la mano, pero aún no se ha resuelto. Y mientras tanto, las neuronas de Poirot trabajaban incansablemente, descifrando la intrincada red de motivos, miedo y engaño que rodeaba a la desafortunada Madame Enderby. La noche estaba lejos de terminar, y la primera pista falsa no era más que un preludio de las revelaciones que nos aguardaban. Capítulo 6. El juego psicológico. La mañana siguiente a la primera pista falsa amaneció gris y nublada, con un viento gélido que azotaba los acantilados. Enderby House parecía responder a la atmósfera. Las grandes habitaciones, sombrías y solemnes, parecían lamentarse por los secretos que se ocultaban tras sus muros. Hércules Poirot se movía entre los habitantes de la casa con su habitual aplomo, pero su mirada penetrante, siempre observadora, revelaba una mente sumida en el cálculo. Había permitido que la distracción, la mancha accidental de Lydia, se apoderara de él, sabiendo que el culpable se inquietaría ante la mirada cambiante de la sospecha. Y ahora era el momento de comenzar el sutil trabajo del juego psicológico. Poirot empezó con Simón, el hijastro distanciado. Lo invitó al salón con el pretexto de una conversación informal. «Simón, amigo», dijo Poirot, cómodamente sentado, «lo de anoche fue de lo más inquietante. No puedo imaginarme cómo se siente regresar después de años y encontrar semejante tragedia». Las manos de Simon se apretaron a los costados. Fue difícil. No tenía ni idea de que estaría en tal estado. La mirada penetrante de Poirot no se apartó del rostro de Simon. «Ah, sí. Y sin embargo, la casa te observa tanto como tú la observas. La ventana, por ejemplo, te fijaste en ella. Sus cristales, su reflejo, sus secretos». Simon tragó saliva. «Yo no presté atención. ¿Qué importa?» Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz suave, casi conspirativa. «Importa, mon cher, porque quien teme ser descubierto a menudo se fija en el más mínimo detalle, y quien no teme nada no se fija en nada. ¿Cuál es usted?» Los dedos de Simon temblaron. Dudó un momento, y luego exhaló bruscamente. Yo no noté nada. Lo juro». Poirot inclinó la cabeza sutilmente, catalogando cada microexpresión. «Ah, pero los gestos, señor, son más reveladores que las palabras. Uno no puede controlarlos por completo, y las pequeñas células grises no...». A continuación, Poirot invitó a Lydia a la biblioteca. Ella entró tímidamente, con los ojos muy abiertos, aún presente la sombra del miedo de la noche anterior. «Señorita», empezó Poirot, «anoche la acusaron, brevemente, de causar daño. ¿Sintió alivio cuando cambiaron las sospechas?» Lydia dudó. Sí, un poco. Pero tenía miedo. No entiendo por qué alguien querría hacerle daño». Poirot asintió, tamborileando ligeramente con los dedos. «Ah, miedo y alivio, dos emociones que dicen mucho. Verá, mademoiselle, la mente se delata en momentos de sorpresa, de acusación, de incertidumbre, y quien observa atentamente, incluso en silencio, puede discernir mucho más de lo que se dice». Se acercó más, bajando la voz. «Dime, ¿notaste algo inusual entre los demás? ¿Una mirada? ¿Un gesto? ¿Alguna tensión?» Las mejillas de Lydia se sonrojaron. «Creí ver al señor Bale mirar con nerviosismo el marco roto.
y el coronel Sloane pareció desestimar los hechos con demasiada rapidez. Poirot se dio unos golpecitos en el bigote, con una leve sonrisa en los labios. «Ah, las observaciones de los inocentes a menudo iluminan a los culpables. Merci, mademoiselle. Ve usted más de lo que cree». Poirot buscó entonces al señor Julian Bale. El comerciante de arte, siempre sereno, entró con paso mesurado, pero Poirot percibió la sutil inquietud bajo su serenidad. «Señor Bale», dijo Poirot, «ayer le preguntaron por la fotografía desaparecida. Es curioso, ¿verdad?, que un objeto de escaso valor monetario atraiga tanta atención». Los dedos de Bale se flexionaron inconscientemente. «No lo entiendo, señor Poirot. La fotografía es sentimental, sí, pero no merece la pena». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, el sentimentalismo puede llevar a los hombres a los extremos. Quizás conocía su importancia para Madame Enderby. Quizás deseaba que lo eliminaran». La mirada de Bale se desvió brevemente hacia la ventana y luego la apartó. «No sé a qué te refieres». La pequeña sonrisa de Poirot se ensanchó imperceptiblemente. «Por supuesto, señor. Y sin embargo, cuando uno quiere ocultarse, las manos delatan tanto como el corazón. Observe con atención y verá el temblor de la culpa, incluso si la mente se resiste». El coronel fue el siguiente, invitado con el pretexto de hablar sobre la seguridad de la casa. Su compostura militar era admirable, pero Poirot notó los sutiles cambios de postura, la tensión de los puños, la ligera rigidez de la mandíbula, todos signos de agitación disimulada. «Coronel», dijo Poirot, «usted descarta los hechos con demasiada rapidez. Un hombre con su experiencia debería reconocer que el miedo a menudo oculta intenciones, y sin embargo, usted prefiere la simplicidad». Sloane apretó la mandíbula. «Prefiero la verdad, no la especulación», Poirot asintió. «Ah, la verdad. La percepción que uno tiene de ello a menudo depende de la disposición a ver lo que no quiere ver. Y las sombras en esta casa son numerosas, ¿verdad?». La mirada del coronel se desvió hacia la ventana, aunque no dijo nada más. Poirot anotaba cada movimiento, cada microgesto, catalogándolos como piezas de un rompecabezas oculto. El exterior tranquilo del Dr. Shaw. El Dr. Emmett Shore fue el último en ser interrogado en privado. Su serenidad era envidiable, casi inquebrantable, pero la aguda observación de Poirot captó el leve temblor de una mano, el casi imperceptible cambio de peso, la rapidez de un parpadeo. «Usted ha cuidado de esta casa durante años, Dr. Shore», dijo Poirot. «Conoce sus ritmos, sus miedos. Dígame, ¿sospecha de alguien?». Shore negó con la cabeza. «No, solo observo, como debe hacer un médico. La emoción nubla el juicio». Poirot sonrió levemente. «Ah, pero la emoción también revela. Y las pequeñas células grises, n'est-ce pas, no se basan en la mera observación. El corazón delata lo que la mente oculta. Incluso usted, Dr. Shore, se ha visto afectado por los sucesos de anoche». Los ojos del médico se dirigieron hacia la ventana por un breve instante, y la mente de Poirot archivó los detalles con meticuloso cuidado. La red se tensa. Al caer la tarde, Poirot había reunido suficientes pistas sutiles para iniciar la siguiente etapa de su juego psicológico. No reveló sus conocimientos abiertamente. En cambio, dejó que la tensión se calmara, planteando preguntas indirectas y observando las reacciones. La inquietud de la familia aumentó. Se intercambiaron miradas fugaces. Las conversaciones se entrecortaron. Los gestos nerviosos se multiplicaron. El detective belga reflexionó en voz baja. Cada uno cree tener el control. Se vigilan mutuamente, buscando la debilidad. Y sin embargo, el verdadero autor del miedo está entre ellos, moviéndose con paciencia, usando la inocencia como escudo. El juego es delicado, sí, pero las piezas empiezan a moverse justo donde yo quiero. La ventana como testigo Poirot regresó una vez más a la ventana francesa, ahora enmarcada por la tenue luz del atardecer. La tenue huella digital permanecía, y el espacio vacío donde había estado la fotografía parecía albergar una presencia invisible. «Esta ventana», murmuró Poirot, «ha visto cada sombra, cada temblor, cada pequeño engaño, y aunque el culpable se cree invisible, ha sido observado por los ojos que ven más allá del mero reflejo». El inspector Graves se acercó frunciendo el ceño. «Llevas horas mirando la ventana. Seguro que no solucionarás nada». Poirot esbozó una leve sonrisa cómplice. «Ah, amigo, la ventana por sí sola no resuelve el problema, pero refleja la verdad, en fragmentos, en gestos, en miradas. Simplemente hay que saber leer lo que muestra».
Capítulo 7. Otro crimen o revelación importante. La casa parecía contener la respiración esa noche. Una espesa niebla había llegado desde el mar, envolviendo los acantilados y proyectando un manto inquietante sobre Enderby House. Las lámparas parpadeantes del salón proyectaban sombras que danzaban en las paredes, y el crujido de cada tabla del suelo se amplificaba en el pesado silencio. Poirot, pequeño y sereno, observaba en silencio, siguiendo con su mirada penetrante cada sutil movimiento de la casa. El juego psicológico que había iniciado progresaba bien. El culpable estaba inquieto, el inocente, ansioso, y la sospecha había empezado a romper alianzas. Un descubrimiento inquietante. Mientras la familia se reunía para tomar el té, un grito repentino rompió la tensa atmósfera. La señora Merriweather se aferró a sus perlas con pánico, mientras que Lydia March jadeó y se desplomó en una silla cercana. Simon Enderby se puso de pie de un salto e incluso la compostura del coronel Sloane flaqueó. El origen del alboroto se reveló rápidamente. La puerta lateral de la biblioteca había sido forzada y una pequeña nota arrugada yacía sobre el escritorio. Poirot, moviéndose con precisión mesurada, la recogió. La letra era familiar, precisa, deliberada. La nota solo decía: «Mira más profundamente o las sombras te consumirán». El inspector Graves frunció el ceño. «Algún bromista», murmuró, «o quizás un segundo acto en el caos». Los ojos de Poirot, sin embargo, brillaron con serena intensidad. «Ah, inspector, esto no es una broma. El autor de esta nota pretende inquietar, confundir y quizás advertir al mismo tiempo. Hay que leer no solo las palabras, sino también la intención subyacente». Las sospechas se reavivaron. La tensión en la sala cambió. Simon se puso rígido. Miró a Lydia con una sospecha casi imperceptible. La señora Merriweather se aferró las manos con nerviosismo, como si temiera la amenaza invisible de las sombras. Incluso la rigidez militar del coronel Sloane se veía acentuada por una sutil inquietud. Poirot dejó que el silencio se prolongara. «Mis amigos», dijo en voz baja, «uno de ustedes es astuto, sí, y audaz. La mano que movió las letras, la mano que manipula el miedo, no es la que tiembla más visiblemente. Observen con atención. Quienes actúan con sutileza, mientras que los inocentes reaccionan con alarma». Los ojos de Lydia se llenaron de lágrimas. «Señor Poirot, ¿qué significa esto? ¿Saldrá alguien más herido?» La expresión de Poirot se suavizó. «No, mademoiselle, pero ahora el juego se ha intensificado. Hay que estar alerta. Las sombras no actúan sin motivo. Un robo repentino». Mientras la familia aún se recuperaba de la nota, un grito se escuchó desde el pasillo. La voz aguda de la señora Merriweather tenía un dejo de histeria. Un relicario de plata, la posesión más preciada de Madame Enderby, había desaparecido de la vitrina de su habitación. El inspector Graves supuso de inmediato que el robo podría estar relacionado con el asesinato, aunque la mente de Poirot se movió con mayor sutileza. Se arrodilló junto a la caja vacía, inspeccionando las huellas dactilares y anotando la dirección por la que debía haberse acercado el intruso. «Ah, el camino es preciso, sí», murmuró Poirot. «No es una mano torpe, no. Alguien que conoce la casa, alguien que observa. Es un acto calculado». Simon se removió incómodo. «No fui yo», dijo rápidamente. «No tuve nada que ver con esto». Lydia susurró. Yo tampoco lo toqué». La mirada de Poirot recorrió la habitación. «Por supuesto, mademoiselle, y aún así alguien lo hizo. Y ese alguien quiere que veamos el desorden, cuando el verdadero orden permanece oculto. Una pequeña pista». Mientras Poirot examinaba el estuche del relicario, notó un leve rastro de tierra en la alfombra cerca del borde del pasillo. Sugería movimiento desde el exterior, quizás de las habitaciones del servicio o de la terraza del jardín. La huella dactilar en la puerta-ventana, la fotografía desaparecida, la nota amenazante y ahora el relicario robado. Cada acto formaba una cadena. Las pequeñas neuronas de Poirot comenzaron a ensamblar el rompecabezas en su intrincado patrón. Comprendió que el nuevo crimen no era una escalada, sino una distracción. La verdadera intención no era el robo ni la intimidación de Lydia, sino una prueba de observación, de paciencia, de atención a las sutilezas. El culpable estaba desafiando a la familia y a Poirot a darse cuenta, a reaccionar, a vacilar. Y esto, reflexionó Poirot, sería la clave para descubrir la verdad.
Interacciones bajo presión. A lo largo de la velada, Poirot dejó que la familia reaccionara ante el robo y la nota, observando atentamente. Simon se puso a la defensiva, interrogando a los demás con repentina agudeza, delatando su irritación por ser sospechoso a pesar de la insistencia de Graves en su inocencia. La ansiedad de Lydia aumentó, haciéndola inquietarse y dejar caer objetos, lo cual solo Poirot percibió como indicios de estrés, no de culpa. El coronel Sloane se puso más rígido. Su semblante autoritario se convirtió en impaciencia. «Esto es absurdo», murmuró. «Estamos persiguiendo sombras». «Ah, coronel», dijo Poirot con suavidad. «Pero las sombras suelen ser las más reveladoras, sí. Se mueven, se curvan, oscurecen, y sin embargo, señalan el camino a la verdad, si uno observa con atención». La expresión del señor Ball, tranquila en apariencia, delató una sutil agitación cuando le preguntaron por el relicario. Poirot captó la leve tensión de sus labios, su rápido parpadeo y la forma en que sus ojos se dirigieron hacia la ventana francesa, la misma ventana que había presenciado el primer crimen. Incluso el doctor Shore, cuya compostura había sido casi perfecta, mostró el más leve temblor en sus manos al manipular el té, un desliz sutil que habría pasado desapercibido para cualquier otra persona. El desafío silencioso Poirot no confrontó directamente a nadie sobre el robo ni la nota. En cambio, permitió que la tensión creciera, dejando que cada sospechoso sintiera la presión de sus propios pensamientos. Hizo preguntas indirectas con cuidado, sobre movimientos durante la noche, sobre observaciones de otros y sobre pequeñas discrepancias en el comportamiento. Cada respuesta fue anotada, cada vacilación catalogada, cada mirada estudiada. La mente, reflexionó Poirot en voz baja casi para sí mismo, es un instrumento delicado. Cuando uno se pone a prueba, flaquea, y es en la flaqueza que uno se revela, el clímax de la velada. Al anochecer, la casa se había convertido en un lugar de tensión. Todos sentían que las paredes los observaban, que cada movimiento podía delatar sus secretos. Poirot, sentado cerca de la ventana, trazó la tenue huella dactilar y observó el espacio vacío donde había estado la fotografía. «Dos actos de distracción», murmuró en voz baja, «ambos diseñados para distraer. Se ha implicado a los inocentes, se ha ocultado a los culpables. Pero paciencia, paciencia. La sombra se desvanecerá y cuando lo haga, la verdad emergerá con plena claridad. Y cuando lo haga, las pequeñas células grises habrán prevalecido». El inspector Graves, mirando a su alrededor con inquietud, susurró: «Esto no me gusta. Otro crimen, otra nota. ¿Cómo vamos a saber quién es el siguiente?» Los ojitos de Poirot brillaron con certeza. «Ah, inspector, no hay que temer lo invisible. Basta con observar atentamente, observar cada movimiento, cada vacilación, y entonces la verdad saldrá a la luz, revelada no en ruido ni espectáculo, sino en la serena y precisa lógica del comportamiento humano». La familia se retiró a dormir, pero nadie durmió plácidamente. Cada sombra parecía más profunda, cada crujido más siniestro, y en el silencio, la mente de Poirot trabajaba incansablemente, tejiendo hilos que pronto revelarían el meollo del engaño. Capítulo 8. La pista oculta de Poirot. A la mañana siguiente, la niebla que cubría Enderby House se había disipado, pero una tensa quietud persistía en la mansión. Los sucesos de la noche anterior, la nota, el robo y la visible inquietud de la familia habían dejado a todos en vilo. Poirot, como siempre, se movía entre ellos con serena precisión, observando y absorbiendo cada gesto, cada palabra a medias y cada mirada fugaz. El juego psicológico se intensificaba, y el detective belga sabía que la verdadera solución aún se escondía bajo capas de distracción. Observación silenciosa. Poirot comenzó su día como solía hacerlo, paseando en silencio por las habitaciones de la casa. Se detuvo ante la puerta-ventana, observando la tenue huella dactilar, el marco desportillado y el espacio vacío donde había estado la fotografía de Madame Enderby. Cada detalle era un fragmento, aparentemente trivial en sí mismo, pero que formaba parte de un patrón mayor. Se dirigió a la biblioteca, observando la disposición de los muebles, los pequeños arañazos en el escritorio, las tenues marcas en el suelo. Estas también contaban una historia, no de violencia, sino de intención, oportunidad y la sutil manipulación de la percepción. «Ah, sí», murmuró Poirot en voz baja. «La verdad se esconde en lo que se pasa por alto, en lo ordinario, en lo que se da por insignificante. Y,
Sin embargo, lo que se pasa por alto suele ser la clave. Reexaminación sutil. Poirot invitó al inspector Graves a reunirse con él brevemente en la biblioteca. «Observe, mon ami», dijo, señalando las tenues marcas de tierra en la alfombra cerca del pasillo. No conducen al jardín abierto, como cabría suponer, sino a las habitaciones del servicio. El que actuó anoche conoce el plano, sí, y aún así es lo suficientemente astuto como para desviar la atención a otra parte. Graves frunció el ceño. «¿Crees que era alguien de la casa?» Los ojitos de Poirot brillaron. No necesariamente por su servicio, sino por su conocimiento. Alguien que comprende los movimientos, la sincronización y la observación, y que conoce el valor de la sutileza, sí, la sutileza por encima de la fuerza. No estamos tratando con una bestia, estamos tratando con una mente que calcula, observa y anticipa. Graves asintió lentamente, aunque parecía captar solo una fracción de la deducción de Poirot. ¿Y la nota? ¿El relicario? «Ah, la distracción», dijo Poirot con ligereza. «El culpable distrae al inocente, creando confusión. Ese es el verdadero arte de la astucia, la confrontación de la biblioteca». Más tarde esa mañana, Poirot reunió a Simon, Lydia, Vail, el Dr. Shore, el coronel Sloane y la señora Merriweather en la biblioteca con el pretexto de una conversación informal. El detective belga había pasado la noche revisando cada observación, cada microexpresión y cada pequeña contradicción, y ahora buscaba comprobar su hipótesis emergente. «Amigos», empezó Poirot con suavidad, «anoche fue una noche llena de tensión, sí, y sin embargo, un hecho, el robo del relicario, nos ha proporcionado mucha información. Observen. La mano que robó el relicario conocía la casa, la hora y cómo evitar ser detectado. ¿Quién de ustedes tenía tal conocimiento?» Todas las miradas se desviaron, una sutil tensión subiendo como una marea. Simon tensó la mandíbula. Lydia se movió nerviosa. Los dedos de Vail se crisparon. El Dr. Shore mantuvo la compostura, pero su mirada delataba una mirada calculadora y atenta. El coronel Sloane se cruzó de brazos, mientras que la emoción de la señora Merriweather apenas se contenía. Poirot continuó, recorriendo con la mirada a cada individuo. «Observen las reacciones, no las palabras, amigos, sino los gestos. La mano que intenta ocultarse lo hace tanto a través del cuerpo como de la palabra». La atención de Poirot volvió a la ventana francesa. Había estado examinando el cristal con atención, siguiendo la tenue huella dactilar y reflexionando sobre la fotografía desaparecida. Entonces, un pequeño detalle le llamó la atención: la dirección de la mancha. Sugería no solo la aproximación de una mano, sino también el ángulo y la postura exactos de la persona que la había tocado. «Ah», murmuró Poirot, «y la fotografía». Su retirada fue precisa, no torpe. Solo alguien que la conociera bien, que comprendiera su ubicación, su valor y su significado simbólico, pudo haber actuado con tanta deliberación. Trazó la trayectoria imaginaria de la mano, comparándola con las marcas de tierra cerca de la alfombra y los leves arañazos en el escritorio de la biblioteca. Poco a poco, surgió una única posibilidad. El culpable conocía cada movimiento dentro de la casa, podía observar sin ser observado y controlar el entorno a su favor. Poirot dejó que el pensamiento cristalizara en silencio. Sí, paciencia, paciencia. Hay que observar, deducir y anticipar. Y cuando se observa con atención, se encuentra la inconsistencia que lo delata todo. Prueba de reacciones, Poirot decidió someter su teoría a una sutil prueba. Preguntó a cada sospechoso con naturalidad sobre sus actividades de la noche anterior. Simon afirmó haber estado leyendo cartas en la biblioteca. Lydia repitió su relato de simplemente revisar la puerta. Bell dio explicaciones vagas sobre el estudio de las piezas de arte. El Dr. Shore recitó sus rondas como médico. El coronel Sloane enfatizó su presencia en el salón. Y la señora Merriweather habló de deambular para verificar a los sirvientes. Poirot observó cada uno por separado, notando pequeñas discrepancias. Los ojos de Simon se dirigían a la ventana con más frecuencia de la necesaria. Los dedos de Lydia temblaban ligeramente al hablar de la puerta. Bailey evitaba el contacto visual directo cuando se mencionaba el relicario. Las manos del Dr. Shore se flexionaban sutilmente a los costados. La voz de Sloane tenía una agudeza inusual, y la señora Merriweather sonrió demasiado alegremente cuando le preguntaron por la fotografía faltante. Cada reacción fue catalogada, sopesada y comparada con las demás observaciones. Las pequeñas neuronas de Poirot estaban en acción.
reconociendo un patrón invisible para todos, salvo para la mente más perspicaz. Poirot regresó a la puerta-ventana y se arrodilló para examinar de nuevo la huella dactilar. Esta vez, consideró la sutil curvatura de la mancha, la presión de la mano y la dirección de las yemas de los dedos. Estos minúsculos detalles sugerían no solo presencia, sino también intención, una manipulación deliberada del entorno para despistar. Entonces, Poirot recordó la alegre reacción de la señora Merriweather ante la fotografía desaparecida y el fugaz nerviosismo de Val. Sí, susurró. La mente culpable es astuta, pero no perfecta. En el más mínimo detalle, uno se delata a sí mismo, por afán, por vacilación o por exceso de confianza. La clave oculta está ahí, para quien la vea. Dejó que la comprensión se instalara en su mente. El culpable se había revelado, no solo en sus acciones, sino en la sutil interacción de la observación, el engaño y el comportamiento humano. Poirot se levantó, sereno y sereno. Ah, amigos, la verdad es delicada. Se esconde bajo capas de la vida cotidiana. Y sin embargo, cuando uno observa con atención se vuelve imposible ignorarla. El culpable camina entre ustedes, confiado, pero revelado a quienes observan con atención. La calma antes de la revelación. Por la tarde, Poirot había descifrado los detalles esenciales que se les habían escapado a todos los demás. La posición exacta y los movimientos de la mano del culpable, las sutiles reacciones del sospechoso y la cuidadosa planificación para distraerlo. Aún no se enfrentó al culpable, prefiriendo dejar a la familia en vilo mientras él organizaba la reunión final. Incluso el inspector Graves, que inicialmente había desestimado la complejidad, comenzó a presentir la inevitabilidad de la revelación. Los ojos de Poirot brillaron con una tranquila certeza. La pista oculta estaba ahora en su poder, un único hilo que, al tirar de él, desenmarañaría la red de engaños que rodeaba la muerte de Madame Enderby y el posterior robo. «Paciencia», murmuró Poirot en voz baja, mirando de nuevo la ventana francesa. «Pronto, las sombras se disiparán y la verdad brillará, revelada en su totalidad. Sí, brillará, tan precisa, tan delicada y tan inevitable como las propias células grises». La familia continuó con su inquieta rutina, sin percatarse de que la solución ya estaba al alcance. El juego estaba lejos de terminar, pero las piezas ya estaban alineadas, listas para la revelación final. Capítulo 9. La reunión final. Al anochecer, la casa Enderby se había sumido en una tensa expectación. La niebla había regresado de los acantilados, enroscándose en las ventanas y atenuando la luz restante. La casa, aunque aparentemente tranquila, arrastraba el peso invisible de la inquietud. Cada mirada entre huéspedes y anfitriones insinuaba sospecha, miedo o conocimiento oculto. Poirot, sin embargo, se movía con la serena precisión de un maestro que prepara el último movimiento de una sinfonía. Había invitado a todos al salón con el pretexto de una velada informal. En realidad, el acto final de observación y deducción estaba a punto de desarrollarse. La habitación de las sombras. El salón, calentado por la suave luz de la chimenea, estaba dispuesto de modo que cada sospechoso miraba hacia el centro de la habitación, donde Poirot permanecía con su habitual postura inmaculada. El tenue aroma a madera pulida y libros viejos persistía, un silencioso recordatorio de orden en medio del caos. «Amigos», comenzó Poirot, «hemos presenciado acontecimientos sumamente inquietantes. Una muerte, un robo y la manipulación del miedo mismo. Cada uno de ustedes ha reaccionado según su naturaleza, y cada reacción ha sido observada con atención». Dejó un momento de silencio, dejando que el peso de sus palabras calara en ella. Lidia se removió nerviosa en su silla, las manos de Simon se crisparon. La expresión de Vale permaneció cautelosa. Los dedos del Dr. Shore se flexionaron sutilmente. Los brazos del coronel Sloane permanecieron cruzados y los ojos de la señora Merriweather brillaron con ansiosa curiosidad. La mirada de Poirot los recorrió a todos. Las pequeñas células grises, amigos, son muy útiles cuando uno observa no solo las palabras, sino también los gestos, las vacilaciones y las miradas fugaces. Es en estas sutilezas donde se esconde la verdad. La secuencia de eventos Poirot comenzó a relatar los acontecimientos con deliberada precisión, enfatizando los detalles sin asignar culpas. «La noche de la tragedia», dijo, «se observó una sombra en la ventana francesa.
Solo uno de ustedes estaba en las inmediaciones, aunque todos han pasado por estas habitaciones. Un relicario desapareció, llegó una nota y la casa quedó conmocionada. Algunos aceptaron las explicaciones más sencillas, pero la simplicidad engaña. Hizo una pausa para que la sala asimilara sus palabras. La primera pista falsa, la de Mademoiselle Lydia March, fue tomada por algunos como la respuesta, y sin embargo quienes tenían la capacidad de observar notaron discrepancias, no en sus acciones, sino en las reacciones de los demás. Los ojos de Lydia se abrieron ligeramente, pero Poirot no se detuvo en ella. Simplemente estaba preparando el escenario. Las sutiles contradicciones. Poirot se acercó a la puerta-ventana, gesticulando con gracia. Observen la evidencia. La huella dactilar en el cristal, el ángulo de su mancha, el espacio vacío donde se extrajo la fotografía. La mano que cometió estos actos es cuidadosa, deliberada, precisa. Quien actúa con torpeza o nerviosismo no lograría tal sutileza. Miró directamente a cada sospechoso, uno por uno, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Y sin embargo, a pesar del cuidado, cada acción deja un rastro. No es la fuerza la que delata la mente, sino la sutileza. Un tic, una mirada, una vacilación, un cambio de postura. Simon se removió en su asiento. Los dedos de Bale temblaron. La mirada del Dr. Shore se desvió al suelo y la mandíbula del coronel Sloane se tensó imperceptiblemente. La señora Merriweather acomodó ligeramente su asiento, delatando una ligera expectación. La revelación estratégica de Poirot caminó lentamente hacia la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda. La nota que llegó anoche, advirtiendo sobre las sombras, no era una simple travesura, era una prueba, para observar las reacciones, para medir el miedo, para ver quién de ustedes mantiene la calma y quién flaquea. El robo del guardapelo fue igualmente calculado, no para obtener ganancias, sino para manipular, y la manipulación es la herramienta de la mente astuta. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El verdadero culpable no se revela por la confesión, sino por el comportamiento, por lo que no pudieron ocultar, por lo que incluso la mente más cuidadosa deja inconscientemente. La exposición del culpable Poirot se volvió hacia el grupo con un gesto sutil. «Señor Julian Ball, ¿comprende la gravedad de su situación?» La compostura de Ball flaqueó levemente, con un destello de inquietud en su rostro. Levantó una mano instintivamente, aunque la mirada de Poirot no vaciló. «Ah», continuó Poirot con calma, «observe los gestos más sutiles. Evitar el contacto visual cuando se menciona el relicario. Parpadear rápidamente cuando se le pregunta por la fotografía, el ángulo de aproximación a la puerta-ventana. Todo ello es coherente con una mente que ha actuado deliberadamente, pero que se cree invisible. Y en efecto es usted, Monsieur Bale, quien orquestó el robo, la nota y la sustracción de la fotografía». Los labios de Bale se apretaron en una fina línea y abrió la boca para protestar, pero la mirada serena de Poirot lo retuvo. «No interrumpa, mon ami. Todo ha sido observado. Las pequeñas neuronas no se han equivocado. Cada sutileza, cada tic, cada vacilación han llevado a esta conclusión». El método y el motivo. Poirot se movía con gracia mesurada por la sala, abordando el razonamiento detrás de cada acto. «Vio la oportunidad», dijo Poirot, «y actuó. No solo por lucro, sino por control. El control del miedo, de la percepción y de los acontecimientos. La retirada de la fotografía, por sentimental que fuera, le permitió desviar la atención, mientras que la nota infundió duda y ansiedad. ¿Y el robo del relicario? Un acto calculado para provocar una investigación, distraer, confundir». Las manos de Bale se apretaron, pero no pudo decir palabra alguna. La verdad, revelada por la observación más que por la acusación, lo había acorralado por completo. Las reacciones de los demás. La tensión de Simon se transformó en alivio, el nerviosismo de Lydia se suavizó en asombro, y los rasgos severos del coronel Sloane se relajaron en una reticente admiración por la agudeza de Poirot. El Dr. Shore observaba con silenciosa contemplación, reconociendo la precisión de la deducción del belga, mientras la señora Merriweather aplaudía suavemente, deleitándose con el dramatismo de la revelación. La mirada de Poirot volvió a Bale. El juego es delicado, ¿no es cierto? Y sin embargo, hasta la mente más astuta deja rastros, en gestos, en miradas, en las más mínimas inconsistencias.
Es en estas sutilezas donde se revela la justicia, sin violencia, sin espectáculo y sin error. La calma después de la tormenta. Poirot retrocedió un paso, colocando las manos en el borde de la chimenea. Amigos, esto no es un simple ejercicio de investigación. Es un estudio del comportamiento humano, del miedo, la astucia y la sutil interacción entre la observación y el engaño. La mente culpable es astuta, sí, pero no puede superar la observación paciente y meticulosa de quien observa con sus pequeñas neuronas siempre alertas. El inspector Graves, comprendiendo por fin, asintió. Increíble, Poirot. Subestimé la sutileza de esta investigación. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Inspector, nunca hay que subestimar la mente que observa con profundidad. Y ahora, señor Vale, debe afrontar las consecuencias de sus actos. La verdad ha sido revelada, y la justicia, aunque demorada, no puede ser negada. La sala exhaló colectivamente. La tensión se disolvió ligeramente. Las sombras permanecían en los rincones, pero el misterio central había salido a la luz. Los delicados hilos del engaño se habían desenredado, y el culpable, expuesto mediante la observación, la paciencia y la lógica infalible de las pequeñas células grises. Capítulo 10. La revelación y el resultado. El salón estaba en silencio ahora. El crepitar de la chimenea era el único sonido mientras Enderby House respiraba tras la tensión de la meticulosa reunión de Poirot. Los invitados permanecieron sentados, cada uno procesando la revelación de que Julian Bale, tranquilo, sereno y aparentemente racional, había sido el artífice del robo, la nota y la sustracción de la fotografía de Madame Enderby. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada firme como siempre, la imagen misma de la serena autoridad. Hizo una pausa, para dejar que la gravedad del momento se asentara antes de comenzar su explicación detallada. Reconstruyendo los crímenes, amigos, comenzó Poirot con tono mesurado. Una cosa es identificar al culpable y otra comprender el método y el motivo de sus actos. Analicemos la secuencia, sí, paso a paso. La muerte de Madame Enderby fue trágica, pero no fortuita. Fue observada desde la ventana, y quien causó la confusión lo comprendió. Señaló la ventana francesa. El marco roto, la huella dactilar, todo pretendía implicar a otro, crear confusión. El toque accidental de la señorita Lydia March, aunque leve, se consideró la primera pista falsa, y de hecho lo consiguió por un tiempo. Los labios de Val se apretaron en una fina línea y su compostura se quebró levemente bajo el peso del escrutinio de Poirot. Entonces llegó la nota, continuó Poirot. Un acto calculado de manipulación psicológica. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para incitar miedo, medir reacciones y observar el comportamiento bajo presión. Solo una mente familiarizada con la casa, con los movimientos de sus habitantes, podría haber anticipado tales respuestas. Y esa mente era la suya, Monsieur Val. El robo y el simbolismo. Poirot se dirigió con elegancia a la vitrina donde se guardaba el relicario de plata. El robo del relicario no fue por lucro, dijo en voz baja, sino por control. Sirvió para aumentar las sospechas, desviar la atención de la verdadera secuencia de los hechos y arrastrar a la familia a un juego de observación y distracción. Cada acto formaba parte de un plan mayor y se ejecutó con precisión, demasiada precisión para que fuera accidental. Luego se centró en la fotografía desaparecida. Su retirada fue igualmente deliberada. Esta fotografía, por muy sentimental que sea, sirvió como símbolo. Su ausencia atrajo la atención y generó ansiedad entre quienes la observaron. La mente humana tiende a ver patrones, sí, y usted aprovechó esta inclinación natural, exponiendo el motivo. Los pequeños ojos de Poirot se dirigieron a Val, que ahora permanecía rígido, con una máscara de compostura que apenas sostenía su tensión interior. ¿Por qué?, preguntó Poirot con suavidad. ¿Por qué llegar a tales extremos? ¿Por qué manipular, engañar y crear miedo? La voz de Val era baja y tensa. Poder, control, reconocimiento. Quería poner a prueba mi habilidad para ver si podía orquestar eventos sin ser detectado. Poirot negó levemente con la cabeza. Oui, pero en la búsqueda del triunfo intelectual, uno se olvida del corazón, sí. Se olvida que el comportamiento humano nunca es completamente controlable. Cada gesto, cada tic, cada mirada delata incluso a la mente más cuidadosa. Por eso las pequeñas neuronas nunca fallan. El factor humano. Poirot se movía entre los invitados, gesticulando sutilmente.
Observen, amigos, la tensión inicial de Simon Enderby, la ansiedad de Lydia, la rigidez del coronel Sloane, el sutil temblor del Dr. Shore, la excitación de la señora Merriweather. Cada reacción, un reflejo del instinto humano natural. No eran culpables, pero la mente culpable intentó implicarlos mediante el miedo. Y, sin embargo, la verdad no puede ocultarse donde la observación es precisa. Hizo una pausa, dejando que el peso de esta reflexión se asentara en la sala. Esta es la lección de nuestro relato. El intelecto sin empatía, la astucia sin conciencia, pueden triunfar temporalmente, pero la naturaleza humana se revela de las maneras más sutiles, y es en estas sutilezas donde se encuentra la justicia. El enfrentamiento y las consecuencias de Vale Vale, ahora visiblemente conmocionado, intentó mantener la compostura, aunque estaba claro que su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado. El inspector Graves dio un paso al frente. Señor Ball, queda arrestado por robo, intimidación y manipulación de pruebas. Sus acciones han generado angustia y desorden, y afrontará las consecuencias de sus actos. Vale agachó la cabeza, abrumado por el peso de la inevitabilidad. No intentó resistirse. La precisión de las deducciones de Poirot no le había dejado margen para la protesta. La mirada de Poirot se suavizó ligeramente, pero no había indulgencia en su tono. Siempre es preferible actuar con honor, señor, pero cuando uno elige el camino del engaño, debe estar preparado para ser descubierto. Y las pequeñas células grises, Nescé, Paz, son pacientes, observadoras e infalibles. Tranquilizando a los inocentes, Poirot se volvió hacia los demás, ofreciéndoles una sonrisa serena. Ustedes, mis amigos, están exonerados. Sus reacciones, aunque naturales, fueron malinterpretadas por la prisa y la suposición. Mademoiselle March, usted es inocente de toda acusación, y su atención es encomiable. Simon Enderby, coronel Sloane, Dr. Shore, señora Merriweather, sus observaciones y paciencia han contribuido a revelar la verdad, aunque sin saberlo. Todos los invitados asintieron, sintiendo un alivio que los invadía en silenciosas oleadas. La tensión había dado paso a la gratitud, e incluso el inspector Graves parecía conmovido por el meticuloso método del detective belga. Reflexiones sobre la naturaleza humana. Poirot se acercó a la ventana una vez más, mirando los acantilados donde la niebla comenzaba a disiparse. La mente humana es intrincada, sí, delicada, y capaz tanto de astucia como de error. La mente culpable puede intentar manipular, pero el instinto humano y la observación sutil siempre dejarán rastros. Solo hay que saber verlos. Se volvió hacia la habitación con una leve sonrisa en los labios. Y así, la justicia se restablece, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la comprensión, la paciencia y la aplicación de las pequeñas neuronas. La justicia, amigos, es una recompensa tanto del intelecto como de la moralidad. La conclusión tranquila. La casa empezó a relajarse. La ansiedad de días pasados dio paso a una cautelosa sensación de orden. La verdad había sido revelada. Los culpables habían sido declarados responsables y los inocentes habían recibido consuelo. Poirot, siempre sereno, se preparó para marcharse, tras haber restablecido el equilibrio en una casa que se tambaleaba al borde del caos. «Mi querido Graves», dijo Poirot en voz baja, «observe siempre. Nunca hay que descuidar el más mínimo detalle, pues es en el más mínimo detalle donde se revelan las mayores verdades». Y dicho esto, inclinó la cabeza cortésmente, recogiendo su abrigo y sombrero, con la serena autoridad del detective belga dominando una vez más la sala. El asunto en Enderby House había llegado a su fin, dejando tras de sí lecciones de observación, paciencia y el infalible poder de las pequeñas neuronas. Capítulo 11. Otros. Las primeras luces del amanecer se asomaban por los acantilados que rodeaban la casa Enderby, derramando un dorado pálido sobre los terrenos cubiertos de niebla. Dentro, la casa se movía en silencio, cada persona aún asimilando los acontecimientos de los últimos días, el asesinato, el robo, las notas y, finalmente, la revelación de la astuta orquestación de Julian Bale. La calma había regresado, pero los ecos de la tensión persistían, impregnados en los tranquilos rincones y las pulidas superficies de la imponente finca. Poirot recorrió las habitaciones con su habitual precisión serena, pequeño y deliberado, observando la casa por última vez. Sus pequeñas neuronas, como siempre, habían sido infalibles.
El culpable había sido expuesto, el inocente tranquilizado y el delicado equilibrio del comportamiento humano revelado en toda su sutil complejidad. Una última mirada a Enderby House. El detective belga se detuvo en el salón, recorriendo con la mirada el espacio familiar. La chimenea proyectaba largas sombras sobre el suelo pulido, reflejando la serena dignidad de la habitación. La puerta-ventana, que había sido testigo silencioso de tanto, brillaba tenuemente a la luz de la mañana, con el cristal limpio de huellas y manchas. La mirada de Poirot se detuvo allí, pensativa. «Ah, sí», murmuró en voz baja para sí mismo. «La ventana sí que lo ha visto todo. Ha observado el miedo, la manipulación y las pequeñas traiciones del instinto humano, y ha sido un testigo fiel para quienes saben observar». Se dirigió a la biblioteca, observando los libros reorganizados, el leve rastro de tierra en la alfombra y la vitrina ahora vacía donde se guardaba el relicario de plata. Cada detalle era un recordatorio, un testimonio de la cuidadosa orquestación de los acontecimientos y el inevitable desenlace del engaño. Reflexiones sobre la mente humana. Poirot se detuvo en el vestíbulo, ajustándose el abrigo y alisándose el bigote con meticuloso cuidado. Sus pensamientos, como siempre, eran precisos y analíticos, aunque teñidos de una serena perspicacia filosófica. «La naturaleza humana es fascinante, ¿no es cierto?», reflexionó en voz alta. «Somos inteligentes, astutos y capaces de una gran manipulación. Sin embargo, el más mínimo gesto, un gesto de la mano, un parpadeo, una sutil vacilación, nos delata. La mente puede construir planes elaborados, pero es el corazón humano y sus reflexiones involuntarias las que revelan la verdad». Miró hacia la familia, que seguía reunida en una conversación discreta. Sus rostros reflejaban alivio y una persistente curiosidad. Paciencia, observación y las pequeñas neuronas. Estas son las herramientas que aportan claridad en medio del caos. No la fuerza ni el espectáculo, sino la aplicación silenciosa y precisa de la razón y la atención. Una conversación tranquila con Hastings. Al llegar al vestíbulo, Poirot encontró al capitán Hastings esperándolo con su habitual aire de preocupación y curiosidad. La expresión del inglés era una mezcla de admiración y asombro, atenuada por la tensión persistente de los últimos días. «Extraordinario, Poirot», dijo Hastings negando levemente con la cabeza. «La forma en que lo ha ensamblado todo es casi incomprensible». Poirot sonrió suavemente, con un leve brillo en sus ojos oscuros. «Mi amigo, no es incomprensible. Solo hay que cultivar el hábito de la observación, la atención al detalle y la paciencia, y por supuesto, las pequeñas neuronas que nunca deben subestimarse». Hastings volvió a negar con la cabeza, sonriendo, con ironía. «Siempre lo haces parecer tan simple cuando, en realidad, no lo es en absoluto. Ah, pero la simplicidad, amigo, está en el método, no en los eventos en sí. La mente humana puede construir un laberinto, pero con atención, todo camino conduce al centro. La clave está en observar, comprender y esperar». Adiós a Enderby House. Poirot salió. El aire matutino era fresco y fragante, con el aroma de la bruma marina. Los acantilados se alzaban majestuosos, y la niebla comenzó a despejarse lentamente, revelando la agreste belleza del paisaje. Se tomó un momento para observar el terreno, observando las huellas que marcaban los movimientos de la noche anterior, ahora borradas lentamente por el viento y la marea. «Todo deja huella, ¿no es cierto?», murmuró Poirot en voz baja. «Pero no todas las huellas son visibles para quienes no saben observar. Hay que ver más allá de lo obvio, más allá de la superficie, y entonces la verdad se revela, clara e inevitable». Se detuvo en la puerta, ajustándose el abrigo y enderezando la postura con su habitual precisión. La casa ya se movía. Los sonidos de la vida cotidiana reanudaban su tranquilo ritmo, pero la lección de los días pasados flotaba en el aire, sutil pero imborrable. Poirot se volvió hacia Hastings, quien lo había seguido hasta la puerta. «Mi amigo, la mente humana es infinitamente intrincada. Cada persona alberga secretos, miedos y deseos. Algunos son cuidadosos, otros imprudentes y otros extremadamente astutos. Pero nunca hay que olvidar que la observación, la paciencia y el razonamiento cuidadoso siempre revelarán la verdad. Siempre». Hastings asintió, sintiendo el peso de la declaración. «¿Y Julian Bale?», preguntó en voz baja. La expresión de Poirot era serena pero firme. «Afrontará las consecuencias de sus actos,
como deben hacerlo todos los que intentan engañar y manipular. La justicia, amigos, es tanto una cuestión de intelecto como de moralidad, y es inevitable para quienes yerran, por muy inteligentes que se crean. Se alisó el abrigo, ladeó ligeramente la cabeza, y tras una última y tranquila mirada a Enderby House, salió a la calle, caminando con paso mesurado y pausado hacia la madrugada. El caso estaba concluido, se había descubierto al culpable y se mantenía el delicado equilibrio entre la observación, la deducción y la comprensión humana. Mientras Poirot desaparecía de la vista, Hastings reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos días, el asesinato, las sutiles manipulaciones, el intrincado juego psicológico y la revelación final. Ahora comprendía, con más claridad que nunca, la profundidad de las habilidades de su amigo. Poirot, pequeño, preciso y modesto, había observado lo que otros pasaban por alto, deducido lo que otros pasaban por alto y revelado la verdad con la serena autoridad de quien nunca flaquea. Las pequeñas neuronas habían triunfado una vez más, y las lecciones de paciencia, observación y perspicacia humana perdurarían en la mente de todos los que presenciaron el incidente de Enderby House. Capítulo 12. Resolución. La casa estaba en silencio ahora. Un suave silencio se cernía sobre Enderby House, como si las propias paredes hubieran exhalado de alivio. La niebla que cubría los acantilados y las terrazas se había disipado por completo, dejando solo el tenue resplandor del sol matutino, reflejándose en los terrenos cubiertos de rocío. Dentro, la casa se movía con una calma tímida, cada persona lidiando con las consecuencias de las revelaciones, las confesiones y el desenmascaramiento de Julian Bell. Poirot, menudo y preciso, observaba todo con su habitual serenidad, de pie junto a la puerta-ventana que tanto había presenciado. Su mente, siempre atenta al más mínimo detalle, había entrelazado cada matiz, cada gesto y cada engaño. Y ahora, la resolución final podía revelarse, la culminación de un razonamiento cuidadoso y una observación meticulosa. El inspector Graves había acompañado a Julian Bell al salón, donde la familia se había reunido por última vez. El culpable, aparentemente sereno pero interiormente tenso, enfrentaba ahora las consecuencias de su elaborada manipulación. «Señor Ball», comenzó Poirot con voz serena pero autoritaria, «ha orquestado una serie de actos diseñados para confundir, intimidar y controlar. Desde el robo del relicario hasta la sustracción de la fotografía y el envío de una nota amenazante, cada acción estaba calculada para engañar. Creyó que su ingenio lo protegería de ser detectado, pero subestimó la naturaleza humana y la infalible observación de las pequeñas células grises. Los ojos de Vale brillaron desafiantes por un instante, luego se oscurecieron bajo el peso de la inevitabilidad. Yo no pretendía hacer daño, era una prueba. «Ah, una prueba», dijo Poirot en voz baja, casi con compasión, y sin embargo, una prueba que causó angustia, miedo y caos. Incluso la mente más brillante se revela a través de pequeños gestos, un tic, una mirada, una vacilación, y al final son estas sutilezas las que hacen justicia. El inspector Graves dio un paso al frente. «Señor Bailey, queda arrestado por robo, intimidación y orquestación de los hechos que llevaron a la muerte de Madame Enderby. Responderá por sus actos». Vale bajó la cabeza, ahora en silencio, y permitió que los oficiales se lo llevaran. La sala exhaló al unísono. La tensión dio paso al alivio. Poirot se dirigió al resto de la familia. «Y ahora, amigos, los inocentes están libres de sospecha. Mademoiselle March, Simon Enderby, Coronel Sloane, Dr. Shore y señora Merriweather. Sus observaciones, paciencia y serenidad, incluso bajo prueba, han permitido que la verdad salga a la luz. Siempre es un error actuar precipitadamente, asumir la culpa sin una observación minuciosa. Y siempre es cierto que las sutiles revelaciones del comportamiento humano nunca se desvían». El alivio de Lydia March era palpable. Apretó las manos y miró a Poirot. «Señor Poirot, no sé cómo agradecérselo. Usted vio lo que nosotros no pudimos. Lo entendió todo». Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Ah, mademoiselle, no es magia, n'est-ce pas, sino observación, paciencia y el uso adecuado de las neuronas. Hay que prestar atención a los detalles más pequeños, pues revelan lo que las palabras por sí solas no pueden». Simon Enderby, todavía tenso pero aliviado, habló en voz baja. Le estoy agradecido, Poirot. Sin usted,
nos habríamos sumido en la confusión y el miedo. Poirot esbozó una leve sonrisa de satisfacción. El orden se ha restablecido, sí, y las lecciones de observación y comprensión persisten. La naturaleza humana es compleja, pero siempre comprensible para quienes observan con atención. Poirot se detuvo una vez más junto a la ventana, contemplando los acantilados y el cielo matutino, ahora despejado. Se permitió un momento de reflexión considerando la mente humana, su capacidad tanto para el engaño como para el error, y los delicados hilos que conectan la observación, la deducción y la verdad. Los seres humanos son capaces de astucia, ingenio y manipulación, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Sin embargo, el gesto más pequeño, el más leve descuido, delata la intención. La justicia no es solo producto de la ley, sino también de la comprensión. La observación es la clave, la paciencia el método, y las pequeñas células grises, el instrumento de la claridad. Echó un vistazo a la casa, que volvía silenciosamente a la normalidad. Puede surgir el caos, extenderse el miedo y florecer la astucia, pero cuando uno observa profunda y atentamente, la verdad siempre se revela, y cuando se revela, conlleva la inevitabilidad de consecuencias. Concluido el caso, Poirot y Hastings se prepararon para partir. El hogar había recuperado un frágil equilibrio, y la vida, aunque marcada por los recientes acontecimientos, podía continuar. Hastings se puso a su lado. Otro caso extraordinario resuelto, Poirot. No puedo comprender cómo ve lo que a otros se les escapa por completo. Los ojitos de Poirot brillaron. Amigo mío, no se trata solo de ver, sino de observar, reflexionar y pensar. La mente humana deja señales por todas partes si uno presta atención. Las pequeñas neuronas, bien ejercitadas, nunca se dejan engañar. Esa es la lección de todo misterio, sí. Hastings sonrió, negando con la cabeza. Y supongo que el culpable ahora aprenderá las consecuencias de su propia arrogancia. Sí, respondió Poirot, ajustándose el abrigo. La arrogancia puede encubrir la mente temporalmente, pero no puede ocultar la verdad para siempre. Y en esto, como en todo, prevalecen la justicia, la paciencia y la observación atenta. Mientras los dos hombres bajaban por el sendero que conducía a las puertas de Enderby House, Poirot volvió a mirar atrás. La casa, los acantilados y los jardines estaban bañados por la suave luz de la mañana. Las sombras del pasado se habían disipado. Mis amigos, murmuró en voz baja, casi dirigiéndose al suelo vacío, la mente humana es infinitamente fascinante. Cada persona alberga secretos, miedos y ambiciones. Algunos actúan impulsivamente, otros con astucia, otros con arrogancia. Sin embargo, toda acción, por astuta que sea, deja huellas. Solo hay que saber observar. Y cuando se observa con paciencia y comprensión, la verdad se revela, clara e inevitable, siempre. Y con eso, Poirot y Hastings desaparecieron en la luz de la mañana, dejando atrás el orden restaurado de Enderby House y la lección perdurable de las pequeñas células grises.